Y comenzamos con nuestra entrevista central del día de hoy con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien ya se encuentra en línea. Manini Ríos, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Me va muy bien, por supuesto. Bueno, me alegro. Ayer vamos a comenzar por alguno de los temas de coyuntura, ¿no? Ayer Montevideo Portal informó en base a fuentes de Cabildo Abierto que el partido quería convocar al Parlamento a los ministros de Economía y Transporte y Obras Públicas, Azucena Arbeleche y Luis Alberto Heber, para que se dé cuenta del contrato firmado con la finlandesa UPM para la construcción de la segunda planta. ¿Cómo le evalúa usted esta convocatoria? Bueno, aún en realidad no se ha resuelto, el partido no lo ha resuelto esa convocatoria. Es una posibilidad que la venimos manejando desde hace varios días. Nosotros hemos sido sumamente críticos con el contrato que ha firmado la administración frentista con UPM. Creemos que fue, desde el punto de vista de los intereses del país, bastante bochornoso ese contrato, que se hizo desde una posición de debilidad, que se hicieron concesiones innecesarias a una empresa, a una multinacional extranjera. Y bueno, queremos que, digamos, saber bien de qué se trata. Todavía no está resuelto si se va a convocar a los ministros o no al Parlamento, pero es una posibilidad real, porque en realidad esto se ha manejado entre cuatro paredes, con un secretismo total, y mucha gente, digamos, en el país no sabe de qué se trata. A pesar de que uno puede decir, está en la página web, se puede ver el contrato, pero lo que no se puede ver o medir son las consecuencias reales del contrato, los gastos que tiene que asumir el Estado para cumplir con algunas cláusulas de ese contrato. Entonces, nosotros creemos que es muy democrático que los ministros, digamos, de las distintas áreas, tal vez sean más que esos dos que se nombran, puedan concurrir a sala y informarle al Parlamento, en definitiva, informarle al pueblo uruguayo de qué se trató todo esto y qué es lo que se hizo y lo que se pudo haber hecho y no se hizo, etcétera, etcétera. Pero lo vuelvo a repetir, no está decidido, es una posibilidad, ya hace varios días que se está manejando, incluso ¿Y tomó cuándo lo estado van a de definir? prensa. ¿Tienen alguna fecha para tomar una definición? No, va a ser en estos días, si se en una dirección u otra se va a decidir en estos días, y creemos que esto le va a hacer bien a todo el mundo, porque es la forma de estar todo el mundo enterado de qué fue lo que realmente se pactó con esta empresa UPM. Pero no queda claro, senador, si esto sería en calidad de interpelación a los ministros, porque no es Bueno, comparecencia ante una comisión, ¿no?, del Parlamento. Le no, entendí que es un fuera a llamado a Cámara. sala, pero con el fin deliberado de informar. Acá no queremos ninguna intencionalidad de circo mediático ni de críticas inconducentes, sino que acá lo que se busca es que el pueblo uruguayo esté informado de los detalles, de lo que se firmó a espaldas del pueblo uruguayo en los últimos años Ahora, del pero gobierno Frente Amplio. le pregunto, senador, si usted tiene intenciones de saber, como legislador, ¿no puede hacer un pedido de informes a los respectivos ministerios? ¿Es necesario que concurran los ministros a sala? Bueno, se puede hacer de varias formas, se puede hacer pedido de informe, se puede hacer ir a la ministra a sala. Justamente, le vuelvo a repetir, no está decidido qué método vamos a aplicar. En el llamado a sala se abre a que haya un ida y venida en base a una respuesta, una nueva pregunta, etcétera, etcétera, queda más claro. Pero de todas maneras, lo vamos a resolver en las próximas horas. Estos trascendidos simplemente recogen algo que se ha hablado en las últimas semanas, que estuvo ya en algún medio de prensa como trascendidos hace un par de semanas, y bueno, pero lo vamos Bien, a pero resolver, una cosa y es trascendido seguramente va a ser en el correr de esta misma semana. Bien, pero más allá de los trascendidos, usted está confirmando que efectivamente su partido está evaluando el llamado a sala tanto de Arbeleche como del ministro Luis Sí, Alberto Heber y algún puede otro. haber algún ministro más según digamos, los temas que se quiera
informarse. Pero Y por ejemplo, puede ser Irene Moreira, ¿no? De quien depende de sí, Dinama. Sí, ¿por qué no? El tema medio ambiente y el informe ambiental, y eso es algo que también despierta dudas, digamos. Un área fundamental, digamos, ¿no? Porque sería, sí, yo digo que sí, que si se hace llamado, ella también va a estar llamada, y tal vez pueda sumarse también el ministro de Industria por el tema de lo que prevé el contrato para UTE, etcétera. Pero eso, le vuelvo a repetir, lo vamos a resolver en las próximas horas, no está todavía definido. Esto se da, esta posibilidad de llamado y este análisis que está haciendo Cabildo Abierto se da en un contexto muy particular, ¿no? Estamos en Uruguay en plena emergencia sanitaria, aún esta emergencia por el coronavirus no ha finalizado, pero también encuentra el Parlamento con un fuerte trabajo de análisis de la ley de urgente consideración. ¿Cabildo Abierto está conforme con el proyecto de ley presentado que ingresó al Parlamento enviado por el Poder Ejecutivo? Sí, yo creo que hay temas que hay que resolverlos rápidamente, que no se pueden perder en los tiempos parlamentarios, que a veces llevan meses y a veces han llevado hasta años. Hay temas que hay que resolverlos de inmediato, el tema seguridad es uno de ellos y es clarísimo. Hay algún otro que podría haber esperado un poco más, pero también no está mal que se resuelva rápidamente y no se siga perdiendo tiempo en ellos. Nosotros fuimos de los que apoyamos el tratamiento de urgente consideración de esta ley. Creemos que el Parlamento no se puede paralizar por esta situación tan atípica que vivimos, esta epidemia que nos aqueja a todos. El Parlamento Nacional tiene que seguir trabajando, y máxime cuando no tenemos certeza alguna de cuándo va a terminar este periodo. Es decir, esto puede llevar meses y meses, y bueno, no puede haber una parálisis parlamentaria. Creo que los hechos están demostrando que esta ley se puede tratar con total normalidad, es decir, están yendo delegaciones. El viernes pasado fueron casi 40 delegaciones a hablar con las distintas comisiones sobre la ley de urgente consideración, tomando la medida, las precauciones del caso que se están tomando, las distancias, el tapaboca, etcétera. Creo que el Parlamento puede trabajar, tiene que trabajar, no puede quedar paralizado. Y bueno, y acá hay temas que realmente requieren cierta urgencia en el tratamiento, y lo estamos haciendo con toda seriedad y responsabilidad como se merece la gente. Bien, ahora, una de las últimas introducciones que se hizo a la ley de urgente consideración fue a pedido de Cabildo Abierto, ¿no? Y es esto de que se habilite el porte de armas para militares retirados sin antecedentes penales. ¿Por qué entienden pertinente esta habilitación? Bueno, esto llamó la atención porque se agregó sobre el último borrador, fue, digamos, uno de los pocos elementos nuevos en el proyecto definitivo, y por eso quedó en evidencia. Cabildo Abierto en realidad hizo otros aportes que también fueron considerados y algunos que no, pero este último indudablemente obedece a un tema de sentido común. Ese permiso para uso de armas de retirados militares existió toda la vida hasta finales del año 16, cuando el Poder Ejecutivo reglamenta una ley que no dice nada del tema, pero en el decreto reglamentando la ley le saca el derecho a los retirados militares a utilizar armas, retirados militares y policiales. Un decreto que en realidad se fue de lo que decía la ley que reglamentaba. En este proyecto de ley de urgente consideración hay un artículo que le restituye ese derecho a la policía, y nosotros con sentido común nada más decimos, bueno, si se le restituye a la policía, ¿por qué no a los militares también? Con el mismo argumento que se le restituye a la policía. Es decir, creemos que es de sentido común y de lógica. Los militares son los profesionales de las armas, toda su vida utilizaron armas, toda su vida ejercitaron, son totalmente idóneos para el uso y pueden tener necesidad de uso por distintas situaciones o actividades. ¿Y por qué restituirle a un colectivo que se le había sacado, a una institución a la que se le había sacado y no a la otra? Había una injusticia evidente en el articulado de la misma ley, de esta misma ley. ¿Y cuál sería la utilización, senador? ¿Cuál sería la utilización que le darían los militares? ¿O con qué fin se quiere restablecer este derecho? Muchísima gente que por distintas razones porta armas, ya sea por razones de
de su actividad, ya sea por razones de riesgo que puede sufrir su familia. Usted sabe que los militares, al igual que la policía, y creo que el argumento con la policía es el mismo, están muchas veces expuestos ante bandas criminales, están en las custodias de las cárceles, han impedido la fuga y le impiden día a día la fuga de delincuentes a veces peligrosos, están hoy en la frontera y se enfrentan cara a cara con contrabandistas de alto porte que tienen mucho poder, es decir, que después que se retiran tengan un medio de protección, siempre y cuando, porque eso está claro que va a ser así en la ley o en su reglamentación, demuestren la capacidad psíquica, física y de aptitud para emplear las armas. Siempre y cuando cumplan con esos requisitos, no hay ningún argumento para impedirles que estén armados, salvo que nos subamos a la teoría de desarmar a toda la población, que es lo que ha primado a veces en algunas disposiciones anteriores, y todos sabemos que los que terminan desarmados en este país son los ciudadanos honestos y que la delincuencia, los criminales van a estar siempre armados y bien armados, entonces van a tener a la gente mucho más indefensa a su disposición. A mí me quedó una duda de lo que usted decía, y es entonces que, en definitiva, el principal argumento es no generar diferencias entre policías y militares. No. Yo digo, con el mismo argumento que se autoriza a la policía, que es válido, y yo estoy totalmente de acuerdo que se autorice a los policías retirados que han estado muchas veces enfrentándose a delincuentes peligrosos que pueden venir por ellos o por su familia una vez que estén desarmados y totalmente inermes y expuestos. Bueno, con el mismo argumento también no hay por qué dejar afuera al colectivo militar. Eso es lo que yo razono, lo que razona muchísima gente, y le vuelvo a repetir, hasta el año 16, diciembre del año 16, así era y a nadie parecía molestarlo. Este razonamiento que usted hace, senador, ¿no se contrapone con su posición el año pasado en el marco de la reforma de Vivir Sin Miedo? Porque cuando se hablaba de impulsar la presencia de los militares para desarrollar tareas de seguridad, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a usted aquí en Así Nos Va, y usted señalaba que no estaba de acuerdo con esa propuesta, porque en tanto los militares desarrollaban diversos tipos de actividades a lo largo de su carrera, pero no precisamente tareas de seguridad vinculados con, por ejemplo, la utilización de determinados estilos de arma, ¿no? De tipos de arma. Entonces, eso que usted sostenía el año pasado en el marco de la reforma de Vivir Sin Miedo y la presencia de los militares en la calle, ¿no se contrapone ahora un poco con esta argumentación que da? No se contrapone para nada. Los militares en la calle yo creo que no es buena cosa, lo decía el año pasado, por eso nos opusimos a esa reforma que por suerte para mí finalmente no cristalizó, pero no tiene nada que ver. Los militares, de hecho, acá lo que manda la realidad, están desde hace más de 20 años en las custodias de las perimetrales de las cárceles y desde marzo de este año están en las fronteras lidiando en directo con bandas de criminales que están o promoviendo el contrabando u otro tipo de actividades ilícitas. Eso es un dato de la realidad. Claro, pero utilizando armas que no son las que en este caso entiendo que va a promover la ley de urgente consideración que porten, ¿no? Los militares retirados. No, se usa según el nivel. El soldado usa fusil, el oficial usa pistola, es decir, hay según la jerarquía y el puesto y la función con la que cumple en la organización, es el tipo de arma que se usa, pero lo que no cabe duda que son los militares los profesionales de las armas, los más idóneos para usar armas sin que haya accidentes ni mal uso de las mismas. De todas formas, acá siempre se habla no de todos los militares, capaz que el artículo inicial fue redactado muy genérico. Aquí hay que poner límites a qué militares se le autoriza. Van a ser aquellos egresados de las escuelas de formación, no va a ser cualquier militar el que va a poder utilizar armas, por lo menos así lo entendemos nosotros, que tiene que terminar siendo aprobado. Pero no es para todos los militares retirados, es solamente para quienes fueron oficiales. Para la oficialidad. Escuela de oficiales y de suboficiales. Son las dos condiciones que nosotros entendemos que van a ser las que van a quedar finalmente en la ley o en su reglamentación. Egresados de la escuela de oficiales y de suboficiales, que son los profesionales de las armas, los que tienen
el mayor conocimiento y empleo. Esa es la idea, esa que no es al barrer tampoco que se va a autorizar, y así entendemos que también pasa con el Instituto Policial. Y nosotros estamos de acuerdo, estamos en contra de ese desarme unilateral de toda la ciudadanía que termina en que solo los delincuentes tienen armas y que la gente está totalmente inerme, no tiene la capacidad ni de defender a su familia, como se ha dado en varias ocasiones. Pero, senador, también hay quienes le pueden preguntar, ¿pero no sería más conveniente procurar un desarme de esa población en vez de armar al otro 50% de la ciudadanía? Ah, sí, por supuesto, sería lo más ¿Y dónde están ¿Y dónde hay una política activa por parte del gobierno para desarmar a la población? Yo estoy totalmente de acuerdo, habría que desarmar a toda la delincuencia, habría que hacer tantas cosas, habría que terminar con la rapiña, con los asesinatos. Claro, pero sabe que eso yo por lo menos no lo consigné en la lectura del programa de la coalición de gobierno, por eso se lo pregunto. Es el mundo de la utopía, todo lo que habría que hacer que sabemos que no se hace ni se va a hacer, pero si usted por el otro lado deja inerme a la otra parte, le está facilitando a la delincuencia su tarea. Por eso yo digo que hay distintas posiciones, pero indudablemente que lo que habría que hacer en términos ideales, teóricos, por supuesto, es que no existan más las armas, sería lo ideal, pero estamos hablando de fantasías hoy por hoy. Donde también hay distintas opiniones es en los socios de la coalición con respecto a este artículo. ¿Han tenido algún contacto con el Partido Colorado o el Partido Independiente, que ya marcaron posición, y el Partido Nacional, que lo está analizando, ¿no? Dentro de los que ya marcaron posición, por ejemplo, el Partido Colorado decía que debía por allí desagregarse este tema. Bueno, yo realmente creo que acá se marcan posiciones y se establecen polémicas a partir de una propuesta, porque esa propuesta proviene de Cabildo Abierto y porque esa propuesta habla de militares, pero en realidad la misma propuesta estaba en otro artículo sin que nadie marcara posición en contra, porque yo no le veo ninguna diferencia a que con el artículo 64 que autoriza al Instituto Policial. No le veo ninguna diferencia desde el punto de vista filosófico, de cualquier punto de vista. Así que realmente no entiendo esa polémica, creo que conversando las cosas van a ir por su carril natural y va a primar el sentido común como corresponde. Uh-huh. Este tema estuvo sobre la mesa en la reunión que tuvo días atrás con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. ¿Es de los legisladores que más visita la Torre Ejecutiva? ¿Cuántas reuniones lleva ya? No estuvo sobre la mesa. Mire, yo no soy de los legisladores que más visita al presidente. Yo voy en mi calidad de líder de Cabildo Abierto, no voy en mi calidad de senador a visitar al presidente. Uh-huh. El presidente tiene en su gabinete a los líderes de los otros partidos, pero no tiene al líder de Cabildo Abierto. Por lo tanto, yo voy periódicamente, voy a intercambiar opiniones, a hacer mis aportes, a recibir también ideas del señor presidente. Siempre es muy importante que a nivel de los partidos de la coalición haya intercambio de ideas. Uh-huh. Así que semanalmente, yo le diría que a veces no voy, pero los converso por teléfono con él, y a veces hay temas que mejor no tratarlos telefónicamente y voy y hablo personalmente, pero el intercambio es fluido y es permanente con el señor presidente. Bien, y en la última reunión, ¿qué? Si no estuvo lo de la ley de urgente consideración, ¿qué temas estuvieron sobre la mesa? No, hubo algunos temas de la ley de urgente consideración, sí, pero yo prefiero no ventilarlo públicamente, porque indudablemente estamos en esta etapa del consolidado final de la ley, del proyecto de ley, hablando entre todos por un lado los socios de la coalición y después también con con el Frente Amplio también en el marco de esa comisión que se creó de análisis de la ley. Y bueno, fue uno de los temas, sí, por supuesto, fue el de la ley de urgente consideración, pero este punto de las armas realmente no se tocó, porque es un tema, creo yo, que menor dentro de todo lo que se está tratando. Cabildo Abierto va a dar los votos para el artículo que se propone derogar el monopolio del Estado para la importación, exportación y refinación del petróleo y derivados gestionado por ANCAP, porque este artículo tuvo modificaciones respecto al primer borrador del verano y se habla y se considera un proceso en etapas por parte de ANCAP, algo que usted se había manifestado partidario. Entonces, con este cambio, ¿usted va a dar los votos? Bueno, mire, nosotros estamos tratando de hacer algún cambio más en ese artículo.
Yo creo que tenemos que ser bien claros. Nosotros no es que estemos en contra de la libre importación de combustible. No estamos en contra. De hecho, se ha importado varias veces combustible cuando se para la planta para mantenimiento, etcétera, etcétera. Nosotros lo que creemos que así como está planteado, esto no va a cambiar la realidad. Y se corre un gravísimo riesgo de transformar un monopolio que hoy es estatal en un monopolio privado en poco tiempo. Se corre el riesgo de que ANCAP empiece a ser inviable al perder el 100% del mercado, empiece a ser cada vez más caro, digamos, porque pierde parte del mercado, que aparezca un competidor que tal vez a precio de dumping logre vender algo más barato el combustible, y una vez que ANCAP quiebra, que inexorablemente va a ir a eso, una vez que ANCAP desaparezca, se transforma en un monopolio privado que va a ser de consecuencias mucho peores que las de hoy. Yo creo, y eso es lo que Cabildo Abierto ha planteado permanentemente, que lo que hay que asegurarle es el precio al consumidor nacional que esté en relación al precio de los combustibles en la región. Hay que poner un precio que sea, más de esto no se puede cobrar al público, más de tal porcentaje comparado con los precios de la región, no se le puede cobrar al público y principalmente a los productores del gasoil. Este es el precio máximo. Y de ahí para atrás, y ahí hay que empezar a sacar impuestos, tasas, y hacer mucho más eficiente o más eficiente el refinamiento, la refinación de petróleo. Que yo creo que hoy el precio que sale de la boca de la refinería, el combustible, no es mucho más caro que el precio de cualquier importación que se haga. Con el agravante que esa importación, una cosa es importar crudo como se importa hoy, que hay decenas de oferentes de todo el mundo, y otra cosa es importar gasoil refinado o nafta refinada. El gasoil sobre todo no es algo que esté sobrando y quedaríamos a expensas de un solo o dos proveedores, y que cuando estos colapsen por alguna razón hace colapsar al país entero si no tenemos capacidad de refinación, que es lo que va a pasar. Entonces nosotros lo que no queremos, y lo vuelvo a repetir, es que se transforme un monopolio público en un monopolio privado. Lo que sí queremos que el precio al consumidor esté de acuerdo a los precios de la región. Creemos que esta redacción actual, si bien es mejor que la anterior, aparte obedeció un planteo nuestro de darle tiempo a ANCAP a que se reconvierta, si bien es mejor, todavía tiene que ser modificado para poder ir a lo que yo digo, a evitar que acá termine un privado monopolizando el combustible en el Uruguay. Y esos paralelismos que se hacen entre ANCAP y lo que fue ANSEL, que compitió con Claro y con Movistar o el Banco de Seguros, sí, no son de recibo. La logística de ANCAP no tiene nada que ver con la logística de Antel ni con la logística del Banco de Seguros. Ahora, entonces, para usted y para Cabildo Abierto, es importante que Uruguay siga refinando y hay que hacer modificaciones para que efectivamente no quede en un monopolio privado. Ahora, ¿por dónde tendrían que ir esas modificaciones? O sea, ¿qué es lo que debería de quedar expreso en el artículo para que efectivamente este riesgo no esté sobre la mesa? ¿Y cómo se aseguraría en todo caso la fijación de precios respecto a la región o el topear el precio, como usted describió escuetamente? Yo creo que un tema de la importancia de esto, una empresa que nació allá por principios de los años 30, no se puede, digamos, con esta rapidez en 90 días determinar su futuro, que puede ser, como vuelvo a decir, el de una inexorable quiebra en poco tiempo. Yo creo que lo que habría que establecer en esta ley es formar un grupo de expertos que en un plazo máximo de 90 días o de 180 días, algo similar a lo que se plantea para la seguridad social, planteen o formulen un plan para que ANCAP pueda vender sus productos a precios de paridad en la región. Que lo plantee con las reformas estructurales que haya que hacer. Tal vez haya que dejar de lado alguna de las empresas accesorias que tiene ANCAP,
tal vez haya que hacer modificaciones estructurales en ANCAP, y bueno, y creo, y tal vez también se pueda liberalizar cierta importación de ciertos productos y no de todos. Pero eso que un grupo de expertos lo determinen en un plazo máximo, no muy largo, 90 días o 180 días, y es a partir de ahí que se haga una ley específica sobre el futuro de ANCAP. Yo creo que eso sería lo más inteligente. Y vuelvo a repetir, nosotros queremos bajarle el precio al productor y no creemos que con un monopolio privado se asegure eso, al contrario, porque el precio ese de importación, hoy hay que agregarle toda la carga impositiva, hay que agregarle las tasas, los subsidios a determinadas cosas, etcétera, etcétera, que hoy están atados al precio del combustible, y eso se supone que se le va a hacer también a quien importe de afuera. Así que yo creo que esto es un tema muy complejo para tomarlo a la ligera, pero sí tenemos que buscar la forma de bajarle el precio al consumidor uruguayo, particularmente al mundo de la producción, si es que queremos de una vez por todas competir en igualdad de condiciones con nuestros vecinos. Bien. Manini, la coalición de gobierno aún no ha terminado de definir la integración de varios organismos del Estado. ¿Cómo se llevan adelante estas negociaciones y cuáles son los cargos que pretende su partido? Bueno, nosotros en realidad no hemos hecho cuestión de cargos para dar nuestro aporte al gobierno. Tenemos bien claro que el gobierno tiene que ser un excelente gobierno que encuentre las soluciones a la gente. Por supuesto, nos corresponde o se nos ha ofrecido desde el primer momento una presencia en los cargos a distintos niveles que es proporcional a lo que fue nuestro aporte electoral en la coalición, nuestro aporte que no fue menor en el triunfo de la coalición, y bueno, y se están procesando esos nombramientos y cargos, van, digamos, si usted me pregunta, más lentos de lo que yo entiendo que deberían haber ido. Yo creo que todo esto se tendría que haber dilucidado ya para el 1 de marzo, los primeros días de marzo, por distintas razones que escapan a nosotros, es más bien del manejo del Poder Ejecutivo, se han ido demorando, pero nosotros estamos haciendo nuestros aportes con nuestra gente a medida que se nos van pidiendo nombres para tal o cual organismo, nosotros lo aportamos, pero le vuelvo a repetir, no estamos haciendo cuestión de que si no nos dan tal cargo no hacemos o no apoyamos tal cosa, no, eso para nosotros no corre. Nosotros lo que estamos es simplemente diciendo, tenemos gente capacitada, tenemos gente de muy buen nivel para tal o cual cargo y ofrecemos esos nombres, y bueno, en algunos casos el nombramiento se concreta, en otros casos no. Pero ¿en cuál ya está definido dónde va a estar Cabildo Abierto? Porque hay definiciones que ya se han dado, ¿no? Sí, para los directores de las empresas públicas, de los bueno, órganos de Contralor. nosotros ya hemos asumido, por ejemplo, la dirección de INISA, la dirección de INDA, digamos, con representantes de Cabildo, más allá de los integrantes del gabinete. Seguramente, pero todavía falta algún tipo de confirmación, vamos a tener al vicepresidente de la ANP, vamos a tener a un director en la UTE, a un director en ANCAP, justamente que estamos hablando. Tenemos, bueno, aparte del ministro de Salud Pública, a un director en ACE, es decir, tenemos presencia en distintos organismos y en otros no estamos presentes. ¿Y la JUTEP? Y la JUTEP probablemente también tengamos un representante. Se nos ha pedido hace un tiempo un nombre, lo hemos dado, pero como todavía no se ha resuelto, no se ha concretado, no quiero ni siquiera manosear nombres ni dar certeza, porque capaz que después hay cambios en lo que el gobierno está dispuesto a nombrar o no. Bien. Vamos a pasarlo a otro tema, senador, y tiene que ver con una información que la semana pasada el programa No Toquen Nada de Radio del Sol informó respecto a que Cabildo Abierto recibió durante la campaña electoral de 2019 una donación de 117.000 pesos por parte de una empresa concesionaria de obra pública, Collier Sociedad Anónima, una empresa de construcción vial, lo cual está prohibido por la ley de partidos políticos. Usted en las últimas horas ha dicho que esta empresa Collier Sociedad Anónima lo que hizo fue comprar tickets en una cena. ¿Cómo esto igual de todas maneras no se entendería como una donación? Bueno, acá hay que ser bien claro, ¿no? Primero que nada, es clarísimo que Cabildo Abierto fue el partido
que hizo la campaña más austera por lejos el año pasado, la que menos gastos hizo. Basta simplemente con haber visto lo que fueron las propagandas televisivas, de la cartelería, etcétera, etcétera. Y nosotros gastamos en toda la campaña algo así como $500,000. Eso fue lo que se rindió cuentas, fue eso, y no fue más que eso. Los demás partidos también rindieron cuentas. Le vuelvo a repetir, el más económico de todo fue por lejos Cabildo Abierto. Igual la rendida de cuentas es relativa porque nadie lo controla, ¿no? No están los recursos para controlarlo. Ahora nosotros no lo tomamos muy a pecho y ahí está el kit de por qué surge esta información, porque vamos a entender, acá no hubo ningún Sherlock Holmes que investigara y averiguara eso. Fuimos nosotros mismos que elevamos a la Corte Electoral, recibido por concepto de donación de la empresa tal, $3,000 creo que fue, o ciento y poco mil pesos. Eso fue lo que salta ahora porque nosotros mismos lo elevamos. No, perdón, pero hubo un trabajo periodístico atrás en el cual se pudo llegar a que Collier, Sociedad Anónima, efectivamente, esta empresa de construcción era concesionaria de obra pública. Bueno, entonces allí es donde eso no fue reportado por Cabildo Abierto. Eso fue hallado por los colegas de No Tocan Nada. Bueno, a eso voy. Nosotros tenemos tres fuentes básicamente de ingreso, digamos, ¿no? Una de ellas, la más importante, fue el Banco República, que nos adelantó dinero a cuenta de los votos de octubre. Otra fuente son los aportes de los propios cabildantes, gente que ponían de a $1,000, de a $500, y fueron generando una masa de aporte, digamos. Algunos apoyaron con el alquiler de un local, otros... Bueno, y por supuesto que esto aparte de todo lo que se dio sin cobro, digamos, de aporte de cabildantes que aportaron su casa, su garaje, lo que fuera para... Pero esa fue la segunda. Y la tercera fue un par de eventos de recaudación. Concretamente en Montevideo se hicieron 2 cenas. Una se hizo en el Hotel del Prado y la otra en la Granja La Cruz o Chacra La Cruz, allá cerca del aeropuerto. Fueron 2 cenas. No recuerdo en cuál de esas 2 cenas esta empresa compró una media docena de tickets, una mesa compró. Nosotros cuando elevamos la rendición de cuentas a la Corte Electoral, no quisimos poner como podíamos haber puesto si hubiera terminado el problema, venta de tickets así anónimamente, sino que dijimos, no, acá si compró más de tanto, esta gente está haciendo una donación, porque no es un ticket así nomás, hicieron una donación. Y pusimos empresa tanto, y lo hicimos con la total cristalinidad que nos gusta mostrar las cosas a nosotros y no ocultar absolutamente nada. Por supuesto que cuando vendemos tickets para una cena, le vuelvo a repetir, las cenas que fueron 2 cenas y que fueron parte ínfima de nuestra financiación, cuando vendemos tickets no le preguntamos ni le hacemos el ADN ni hacemos una investigación periodística a ver quién es el que nos compra los tickets. No lo hacemos porque no tenemos posibilidades, no tenemos un servicio de investigaciones para llegar a eso. Y si viene uno y nos dice, le compro 10 tickets, ¿a nombre de quién? De Juan Pérez. Usted perfecto. Lo que dice es que la donación de Collier fue solamente... De Collier, Sociedad Anónima. ¿Yo qué idea tenemos si Collier es una empresa constructora, una empresa de venta de Frankfurter, una empresa de arreglo de bicicleta? No tenemos ni idea. No, pero por lo menos debería saber, senador, debería preguntar, como digo, pregunta básica, si la empresa ha sido o es concesionaria de obra pública. Bueno, ese es el único requisito, digamos. Igual lo que dicen los colegas... Tal vez sí, bueno, pero no se preguntó. Simplemente se le vendió el ticket como se le vende a tanto. Ahora, a mí me gusta que esas investigaciones periodísticas sean bien objetivas y, por ejemplo, que investiguen, me hubiera gustado, no sé, cuando aparece un candidato y vende tickets a $1,000 en el Conra y después da cuenta que vendió como 700, o sea que hizo $700,000 en una noche y nadie vio nunca los comensales. El origen de esos Está bien, sobre las discusiones periodísticas, senador, sobre las discusiones periodísticas podemos tener varias en cuanto a las investigaciones que se pueden llevar adelante. La pregunta es, ¿los partidos políticos no deberían hacer un autocontrol previo? Sí, es decir, en este caso la responsabilidad, ¿no es de Cabildo Abierto?
si tiene los medios, sí, Cabildo Abierto no tiene los medios para investigar quién es el que le compra un ticket. Pero para preguntar no tiene la capacidad. Estamos hablando de $3.000, no de $300.000, ni de $3 millones, como ustedes bien saben. Así fuera un peso, senador, se contraviene a la ley. Y me parece que usted es un hombre de respeto a la ley, ¿no? Por supuesto que sí, nosotros lo que hicimos fue poner claramente, cristalinamente, cuál fue el origen de ese dinero. Fue una donación, y no pusimos, porque si en vez de poner la palabra donación, lo hubiéramos puesto venta de ticket, se terminaba el tema. Pero pusimos donación porque entendimos que había que informar claramente de qué se trataba. Ahora, a mí me gustaría que hubiera la misma meticulosidad para investigar en todos los aportes, que justamente investiguen al que gastó menos por lejos, al que recibió menos aporte de cualquier empresa por lejos, porque se puso la palabra donación. Yo me parece que es hasta medio irónico, pero de todas maneras, si hay una falta o hay un delito, hay lo que sea, bueno, se rendirá cuentas cuando corresponda por el organismo que corresponda, no por lo que publique la prensa. Eso, acá hay organismos involucrados que serán los que pedirán la rendición de cuentas y aplicarán la multa que sea o lo que corresponda, y lo vamos a asumir con responsabilidad. Pero lo que tenemos bien claro es que actuamos con total cristalinidad, mostrando exactamente lo que pasó, y sin ocultar ni maquillar ninguna rendición de cuentas, que esa es la gran característica de Cabildo. Esto es lo que, aparte, lo que demuestra que Cabildo realmente preocupa, porque si por $3.000 de una empresa que para nosotros totalmente desconocida pasa todo lo que han hecho, todo el escándalo que han hecho, eso muestra que es Cabildo el que molesta. Aparte, la propia investigación dice que esta empresa también aportó a otros partidos, pero lo que molesta no son los otros partidos, es Cabildo. No, el punto a mí lo que me quedaba duda y que lo que quería consultarle es entonces, porque no le entendí al final si fue solo la compra de los tickets o otra donación. No, esta empresa usted dice que compraron los tickets y lo pusieron como donación. No me acuerdo si fueron 8 tickets, 4 tickets, compró tickets por ese monto. Aparte es un monto quebrado, era una donación de 117.000 pesos, no tiene mucho sentido. Es porque se pasó, eran dólares los tickets. Se habrán vendido 100 tickets, no sé, o menos, y con eso, menos por los montos de la campaña, que han sido mucho menos, y bueno, y por eso en la rendición de cuentas se lo puso así expresamente por la cantidad, porque debe haber sido quien más compró, y se entendió que no se podía poner tickets así al barrio porque quedaba difusa la información, que quedara bien claro que esa gente había aportado eso. Eso fue parte de nuestra política, demostrar claramente a qué obedecieron nuestros ingresos. Bien. Le preguntamos a propósito de otro asunto y que tiene que ver con que una vez que finalice la discusión del análisis de la LUC, está previsto que el Parlamento discuta el pedido de desafuero que solicitó el fiscal Rodrigo Morosoli, que pretende imputarlo, recordemos, por no haber denunciado ante el Tribunal de Honor en abril de 2018 que se había tirado al Río Negro el cuerpo de Roberto Comenzora en 1973, ¿no? Después de que José Nino Gavazo hizo esta denuncia ante el tribunal. ¿Por qué usted no pidió, Manini, ha sido una de las cosas que se ha señalado desde el Frente Amplio, por qué usted no pidió directamente a los legisladores que se levantaran los fueros, y sin embargo lo que pidió fue que la comisión analice rápidamente el tema, por el cual su desafuero fue solicitado? A mí me gustaría hacer muchas cosas, pero probablemente tengo que cumplir con las formalidades del Parlamento. Mi intención era la que usted está diciendo exactamente, y lo he dicho públicamente, pero el Parlamento se rige por determinados procedimientos. El procedimiento es que el pedido de la Suprema Corte entra a una comisión, la Comisión de Constitución y Legislación. Esa comisión tiene que estudiar el pedido de la Corte y hacer un informe. No es que yo un buen día le digo al Parlamento, muchachos, vamos a discutir mi desafuero hoy. No es así. Es la comisión que hace un estudio. Yo fui a la comisión, claro, no se había constituido todavía, se constituyó a instancias mías, a raíz de toda la pandemia, la comisión no se había constituido, y yo mismo le pedí, quiero que esto lo traten lo antes posible. A la comisión no corresponde que le pida nada, porque no es la comisión la que decide, simplemente hace un informe. Yo le tengo que pedir a mis pares del Senado
que voten el desafuero, y así lo voy a hacer, no les quepa duda. Hay mucha gente preocupada y nerviosa con eso, que se queden tranquilos todos, que lo primero que voy a hacer cuando se inicie esa discusión es pedirles a todos que voten por el desafuero. Es lo primero que voy a hacer. Lo que es claro, que los fueros no son míos, son del Senado, y el Senado lo va a resolver. Espero que lo resuelva en base a mi pedido. Eso es lo que así está planteado. Yo hubiera deseado que se hubiera tratado antes de esto de la LUC, pero la propia comisión dijo, antes de la LUC no tenemos tiempo para hacer el informe, lo hacemos después de la LUC. O sea que se demorará un mes más, pero que no se impacienten, que en un mes más se va a tratar, y en ese mes lo primero que yo voy a hacer cuando haga uso de la palabra es pedirle a todos los legisladores que voten por el desafuero, porque tengo la convicción de que acá se montó todo un circo mediático para afectarnos electoralmente el año pasado. Tengo la convicción de mi total inocencia, de que haber hecho exactamente lo que tenía que hacer, y bueno, y con esos argumentos y esa fortaleza voy a hablar ante quien tenga que hablar. Así que en ese tema creo que no da para hablar más. Yo creo que la gente hoy por hoy tiene problemas muchísimo más graves que hablar del desafuero del senador Manini. Por supuesto que cuando llegue el momento será la oportunidad de hablar del tema. ¿Usted ha estado en contacto, más allá de este pedido que va a hacer cuando le toque hablar en sala, ha estado en contacto ya con algún otro senador? Por ejemplo, hay varios que se han expresado públicamente, como el expresidente José Mujica. No, yo no he hablado con nadie todavía, creo que no corresponde. Si hay que hablar cuando se toque el tema. Ahora hay tantos temas tan importantes, muchísimo más importantes que eso para hablar, que estar hablando de cosas que se van a tratar a futuro. Bien, senador Guido Manini Ríos, le agradecemos por estos minutos aquí en Así Nos Va. Seguramente lo consultaremos una vez que avance tanto el análisis de la LUC como también su desafuero a nivel parlamentario. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Comunicate con Así Nos Va. WhatsApp